Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Creo que tú estás en este lugar y que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Que tú sigues haciendo milagros. Y hoy decido creer que voy a ver tu gloria y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, estamos en este año. La palabra que Dios nos dio para este año creo que es bastante poderosa. Ayúdame un poquito en el servicio y pregúntale al de al lado si él sabe cuál es la palabra profética para este año. ¿Usted sabe la palabra profética para este año o no? ¿Eh? ¿Eh? Y si no la sabe, yo quiero que tú se la digas. Dile cuál es la palabra profética para este año. Bueno, ahora quiero que me le digan a mí a la cuenta de 3, ¿ok? 1, 2 y 3. Bueno, este es el año en el que vamos a ver la gloria y el poder de Dios. ¿Lo crees? Creerlo es procurarlo, es insistirlo, es caminar en esa dirección. Si Dios ya nos habló algo es porque Él espera que nosotros estemos caminando en esa dirección. Mira, esto me recuerda a cuando Moisés sale con el pueblo ya para camino a entrar en el desierto, y el pueblo de Israel de Egipto sale a perseguirlo. Porque ellos se ven en una situación en la cual había un mar, pero por el otro lado estaba el ejército más poderoso del mundo viniendo a hacer pincho de ellos. Entonces el pueblo hizo lo que normalmente hace el pueblo, que es mirar a Moisés y decirle: ¿usted para qué nos sacó? ¿No? Porque siempre los problemas los tiene el líder, siempre las soluciones son gracias Dios mío, ¿no? Un poquito injusto, pero bueno. Pero entonces miraron y dijeron: ¿usted para qué nos sacó? Y Moisés en ese momento, entre la espada y la pared, dice: no, Dios nos va a librar. Y mira a Dios y Dios dice: ¿usted qué hace ahí orando? Yo creo que ese fue un momento difícil para Moisés, ¿no? Pero lo que Dios le estaba diciendo es: llegó el tiempo de dejar de pedir y empezar a usar. A lo que me refiero es que Dios ya le había entregado a Moisés una vara, ya le había dado autoridad, ya le había dado poder. Y lo que Dios le decía es: deja de pedir y empieza a hacer uso de lo que ya te entregué. Camina hacia el mar, levanta tu vara y ordénale al mar que se abra en dos. Mire, hay muchos que le siguen pidiendo a Dios lo que Dios ya les entregó. Y Dios te dice: en lugar de estarme pidiendo, ¿por qué no estás usando lo que yo te entregué? La fe es hacer uso de lo que Dios ya nos ha entregado. Si Él te entregó poder, haz uso del poder. Hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios que Dios espera que tú estés haciendo. Hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios que Dios te espera que tú estés haciendo. Lo que le decía a Moisés era: ya no es tiempo de pedir poder, ahora es tiempo de usar el poder. Porque ya te lo he entregado. Ella te ha dado diferentes señales para que tú lo estés viviendo. Mira, este es un año en el que nosotros tenemos que orar con fe. Y la fe no puede tener una fecha de vencimiento, porque la verdadera fe es confiar en Dios. Ahora, si se acaba la fe ante la espera o ante no ver respuesta, eso quiere decir que tú no tenías fe, porque tú no estás confiando en Dios. Mira, si a ti un amigo te llama y te dice: ven a mi casa porque te voy a esperar, y tú vas a la casa de tu amigo y tú le tocas la puerta y él no responda, ¿tú hasta cuándo vas a esperar? Hasta que tú dejas de confiar en la palabra de que él te iba a esperar o no. Hasta que tú dices: no, me dijo que iba a estar pero no está, y te volteas y te vas. Pero si Dios te dice: toca una puerta porque yo la voy a abrir, pues tú vas a abrir, tú vas a tocar esa puerta hasta que tú creas que Él la va a abrir. Y si Él demora y tú crees, tú vas a seguir insistiendo. Dios no miente, Dios siempre cumple. Lo que Dios te está diciendo es: si yo ya te dije que voy a abrir esa puerta, toca hasta que la puerta se abra. Porque dejar de tocar la puerta que Dios te dijo que va a abrir evidencia que tú no estás confiando en Dios. Mira, el propósito del faraón en tu vida es evidenciar en quién tú crees y en quién tú confías. Porque Dios te dice: te voy a sacar
de Egipto y te llevo a una tierra prometida. Y el faraón, ¿qué te dice? Usted siempre se va a quedar en Egipto. Entonces, el faraón, lo que es un instrumento de Dios para evidenciar si tú le crees a Dios o al faraón. Hay muchos que le creen al faraón. Dios dice, te voy a sanar, y el faraón dice, no, usted se va a caer enfermo. Y dice, confío más en la palabra del faraón que en la de Dios. ¿Qué palabra estás creyendo más? Porque Dios tiene promesas para tu vida, pero siempre el faraón va a venir a decirte lo contrario. Pero la fe es creerle a Dios, independiente de la espera, independiente de lo que Dios esté tardando. La verdadera fe es la que se presenta ante el faraón 1, 2, 3, 4. Y aunque él diga, no te dejo hacerlo, se sigue presentando, porque si Dios dijo que me va a sacar de acá y me va a llevar a una mejor tierra, es porque Dios me va a sacar de acá y me va a llevar a una mejor tierra. Aquel que no confía en Dios se presenta una vez ante el faraón y cuando él dice no, la respuesta fue no. Hay una oportunidad en que Jesús se va con Pedro, con Juan y con Jacobo a un monte donde él se transfigura. Pero cuando vuelve dice que había un gran alboroto. Y el gran alboroto, cuando le pregunta qué está pasando, dice, no, es que le trajeron un niño a tus discípulos, un niño que estaba endemoniado, para que lo liberaran y tus discípulos no pudieron. Entonces nos dice que Jesús en ese momento dijo, ¿hasta cuándo tendré que tolerarlos a ustedes, hombres de poca fe? Nos damos cuenta que Jesús se puso bravo. Porque Jesús es persona. Dios es persona. Es persona porque tiene pensamientos, porque tiene emociones y porque toma decisiones. Eso lo hace persona, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esto que él estaba viendo le produjo una emoción que fue mal genio. Y en ese momento le trajeron el niño y Jesús lo liberó. Entonces después los discípulos llegan y le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos liberarlo? Y el Señor dice, porque hay cierto género de demonio que solamente sale a fuerza de ayuno y de oración. Ahora, ¿cuál era la respuesta que Jesús esperaba de parte de sus discípulos? La respuesta que obtuvo fue, le trajeron un niño endemoniado y no pudieron liberarlo. La respuesta correcta era, le trajeron un niño endemoniado y ese demonio no ha querido salir, entonces lo siguen sacando porque saben que el demonio va a tener que salir. Y no solamente eso, ahora metieron la artillería mayor. Como no quiere salir, le metieron ayuno y oración. La respuesta que Jesús quería encontrar no era intentarlo y no se pudo. Fue, lo vamos a lograr. Ha tomado más tiempo de lo que nosotros imaginábamos, pero como sabemos que ese demonio tiene que salir, pues seguimos insistiendo hasta que el demonio sale. Eso es fe. Una fe verdadera es una fe que no se vence ante la espera. No tiene fecha de vencimiento. Y hoy quiero que hablemos acerca del primer milagro que hizo Jesús. La semana pasada hablábamos del primer milagro o la primera señal que hizo Moisés, y lo que sería la primera plaga, el primer castigo, ¿no? Ahora vamos a estar hablando del primer milagro que hizo Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convirtió el agua en vino, ¿no? Esa es la esperanza de los borrachitos, ¿no? Convirtió el agua en vino. Y el propósito de esta señal era que ellos creyeran. Y vayamos a Juan capítulo 2, versículo 1 y dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Ahora, hasta este punto, ¿qué estamos viendo? Lo primero que estamos viendo es un problema que le traen a Jesús. Ahora, si somos sinceros, el menos espiritual de todos los problemas que hay en la Biblia, ¿o no? Se había acabado el vino. En una boda latina se hubiera acabado el aguardiente, el tequila, el ron, y acá se había acabado el vino. En otras palabras, se había acabado la fiesta, porque si usted recuerda sus tiempos antes de Cristo, el hecho de que se acabara el vino quería decir que se había acabado la fiesta.
A los que ya nos gozamos en Cristo sabemos que no es necesario el alcohol para pasarla bueno. Sí, usted todavía no, espere si lo va a vivir, que es muchísimo mejor la llenura del Espíritu Santo que lo que el trago le puede producir a usted. ¿Mm? Pero estamos viendo un problema, el menos espiritual de todos, se había acabado el vino y por lo tanto se estaba acabando la fiesta antes de tiempo. Lo segundo que vemos es la respuesta de Jesús, que llega y le responde a María, ¿qué conmigo? Mire, otra versión lo dice de una mejor manera y dice, ¿y tú qué conmigo, mujer? O sea, no le está diciendo madre, le está diciendo mujer. Ahora, la respuesta que está dando en este caso Jesús es bastante diferente a la que había dado 18 años atrás, cuando tenía 12 años. Porque nos narra la Biblia que cuando Jesús tenía 12 años, sus padres habían ido a Jerusalén a adorar a Dios y que cuando se estaban devolviendo no veían a Jesús, pero se imaginaban que iba en la caravana con otros familiares. Pero después de varios días de camino, de buscar, se dieron cuenta que no estaba, así que se tuvieron que devolver a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, finalmente les dio por ir a buscarlo en el templo. Y cuando llegaron al templo, se encontraron a Jesús de 12 años en el templo con todos los maestros de la ley, los sacerdotes, los más sabiondos de la Biblia, haciéndoles preguntas y todos impresionados por la sabiduría de este niño. Y nos dice que cuando ellos vieron eso, en ese momento María dice, ¿tú por qué nos hiciste eso? ¿No? Parecía mamá latina, ¿no? Casi me da un patatús. ¿Usted por qué no piensa en nosotros? Y Jesús en ese momento, no siendo comprendido, dice, ustedes no sabían que yo tenía que estar en los asuntos de mis padres. No sabían que yo tengo que estar en el asunto de mi padre. Pero ellos no comprendieron, así que nos dice que Jesús fue y vivió sujeto a ellos. Ahora, ¿dónde están nuestros jóvenes? Sí. Jesús vivió sujeto a sus padres. ¿Qué te hace pensar que tú no tienes que vivir sujeto a los tuyos? Los padres dicen amén, amén. Es el primer servicio de una mamá que se notaba que el hijo estaba acá y gritaba amén, escúchelo, aleluya, alabado sea el Señor. Pero bueno, si Jesús vivió sujeto a sus padres, no solo al no sentirse comprendido, sino al no ser comprendido, ¿qué te hace pensar a ti que tú no tienes que sujetarte a los tuyos? Si Jesús lo hizo, tú lo tienes que hacer. En ese caso, la respuesta de Jesús fue, ok, yo vivo sujeto, pero estamos hablando de que Jesús ya tenía 30 años y cuando María viene a traerle un problema, lo primero que le dice es, mujer, yo ya no vivo sujeto a ti, yo ya soy un mayor de edad. Esto se lo quiero decir a los niños de 30 años, tú ya no tienes que estar sujeto a tus padres, ¿no? Hay algunos casados que todavía siguen haciendo todo lo que su mamá les dice, ¿no? Esa mujer grita amén, ¿no? Hay un momento en el que ya tú eres adulto, ya Jesús dice, yo ya no tengo que estar sujeto. Pero también su respuesta estaba diciendo, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado el tiempo en que yo arranque mi ministerio, que yo haga público mi ministerio y que yo me dé a conocer a través de milagros y señales. Jesús le estaba diciendo a la mujer, sé que hay un problema, pero yo a ti no te obedezco y todavía no es el tiempo de empezar a hacer milagros. Pero lo tercero que vemos es lo que pareciera una terquedad. Es María. Pero si alguien conocía a Jesús, era María. ¿Estamos? Y María sabía que había algo que movía el corazón de Jesús y era la fe. Así que cuando ella oye un no, ella insiste con fe. Y la fe tiene que ver con obedecer lo que Dios diga. La fe no tiene que ver con que Dios obedece lo que nosotros decimos. No, no, no. Eso sería más bien como un pensamiento nueva era. La fe tiene que ver con obedecer lo que Dios nos está diciendo. Así que lo que hace María es inmediatamente decirle a los sirvientes, hagan todo lo que Él diga. Vamos a orar con fe. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Nos vamos a adelantar a la historia porque ustedes ya se la saben, eso espero. Jesús hizo el milagro, convirtió el agua en vino. Desde entonces no ha vuelto a ocurrir, deja de intentarlo. Pero, ¿por qué lo hace? Porque ve fe. Ahora vuelvo y te digo, la fe no es que Dios te obedezca, porque Dios no se somete a hombres.
Pero sí nos damos cuenta que la fe mueve el corazón de Dios de una manera bastante especial. Vuelvo y digo, Dios es persona. Él tiene pensamientos, emociones y toma decisiones. Dios no es un robot programado para hacer algo y que por lo tanto no puede cambiar. Porque la forma en que muchos se acercan a Dios es como si Él ya decidió, yo para qué le digo. ¿Alguna vez te ha pasado? Entonces, ¿yo para qué sigo insistiéndole a Dios si Él al fin y al cabo hace lo que Él quiere y Él ya decidió qué hacer? Entonces, ¿yo para qué le digo? Porque muchas veces visualizamos a Dios así, como si fuera un robot ya programado en el que es absurdo uno ponerse a tratar de hablar con Él porque Él no va a cambiar. ¿Entiendes? A lo que me refiero es que si tú estás poniendo una queja de algún producto que tú adquiriste, si te ponen una computadora, tú con la computadora no tratas de argumentar o no. Cuando te dice presiona el 1, tú no tratas de decir, mire, es que el 3 sería mejor, porque tú sabes que ya está programada para lo que está programada. Pero si te ponen una persona, tú ya entras con argumentos porque tú dices, esta persona podría escuchar mi caso y hacerme justicia. ¿Por qué entonces te acercas a Dios como si Él fuera una computadora ya programada a responder de cierta manera, que no te escuche y que no tiene en cuenta lo que tú le estás exponiendo? Eso es un error. Dios es persona. Dios tiene pensamientos, tiene emociones. Y déjame decirte que Dios te ama como nadie más te ama. O sea, cuando tú le hablas a Dios, o sea, si nosotros siendo padres, hay oportunidades en que decidimos algo. Ayer estábamos viendo una película cristiana con mis hijos, porque estamos en ayuno todos, sí, sí. Y hay un momento en que ya se me van a dormir, pero se voltean y lo miran a uno con esa carita del gato con botas de Shrek. 10 minutos más, por favor, y nos vamos a ir juiciosos. Mira, aunque tú ya tenías decidido decir no, ay, no dice, este chino. 10, bueno, 15, tómale 15 para eso. ¿Ah? ¿Por qué entonces tú crees que cuando tú le llegas a Dios, realmente necesitándolo, con un corazón movido, Él va a pasar por alto lo que es importante para ti? O sea, ¿tú crees que tú no eres importante para Dios como para Él tener en cuenta lo que tú estás sintiendo? Lo que tú estás viviendo. Él no se deja manipular, pero lógicamente sí deja ver, sí ve lo que tú estás viviendo y estás sintiendo. Y la Biblia nos muestra que el Señor escucha la oración del justo y la tiene en cuenta. Nos damos cuenta, por ejemplo, nos narra de Abraham. El Señor está con Abraham, está por ir a destruir Sodoma y Gomorra y empieza a hablar consigo mismo. Le voy a ocultar a Abraham lo que estoy por hacer en Sodoma y Gomorra. Él sabía que involucraba a Abraham porque su sobrino estaba allá. Y llega y le cuenta, mira, el pecado de Sodoma y Gomorra ha llegado a su colmo, voy a destruirlo. Y en ese momento Abraham llega y le dice, no, Señor, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué tal que haya 50 justos en la ciudad? Y el Señor se deja negociar. Bueno, si hay 50 justos, pues bueno, entonces yo no acabo con Sodoma y Gomorra. Ahora, Abraham parece que tenía algo de latino porque se puso en ese momento a regatear, ¿no? A negociar como usted lo hace, ¿no? Le ofrecen algo y usted trata de sacar el descuento, ¿no? Entonces, él dice, no, ¿qué tal que haya 40? Y dice, bueno, por 40 no lo destruyo. Entonces, ¿y qué tal 30? Era más latino que todos nosotros. Y así lo llevó hasta 10. Y ya un momento en que el Señor le dijo, bueno, ya no pida tanto, mínimo 10. Pero también nos damos cuenta que ocurría con Moisés, oportunidades en que el Señor llegaba y decía, ya no aguanto más al pueblo, a pesar de todos los milagros no han creído, siguen insistiendo en su conducta indebida, voy a acabar con ellos. Y Moisés, de ti voy a hacer una nueva nación. Y Moisés llegaba y le decía, no hagas eso, ¿qué van a decir las personas? Moisés sí que sabía mover el corazón de Dios. ¿Qué van a pensar otros de ti después de todos los milagros? Piénsalo bien. Y Dios era como, ok, Moisés, gracias por ayudarme a recapacitar, ok, está bien, les voy a dar una nueva oportunidad. Una oportunidad en que Dios llegue y dice, ya no me los aguanto más, los voy a mandar a la tierra prometida, pero voy a mandar un ángel. Yo creo que los ángeles dijeron, me pido no. Pero llega Moisés y vuelve a decir, no, entonces, o sea, si no vas tú, no fuimos. El Señor llega y, bueno, porque tú me lo dijiste, entonces voy a ir yo. Vemos otra historia que nos narra del rey Ezequías, quien hay un momento en que cae enfermo y lo visita el profeta.
Y el profeta le dice lo que Dios había determinado. Le dice, mire, pon en orden tu casa porque vas a morir. Ahora, todos los que nos narran la Biblia murieron, aunque están vivos. Pero ¿murieron o no? Pero en ese caso Dios le está diciendo, ya llegó tu tiempo. Y este hombre ni siquiera habla con el profeta, sino que se voltea y habla con Dios y le dice, yo siempre te he servido. Yo siempre te he sido fiel. Dame más tiempo de vida. Y el profeta no se ha ido cuando Dios ya respondió y dijo, devuélvete y dile que ok, que le doy 15 años más de vida. Ahora, como este no era latino, él no pidió 16, 15 está bien. Pero todo esto es para mostrarnos que la oración del justo es eficaz. Que cuando tú le clamas a Dios, Dios te escucha y toma en cuenta todo lo que tú le estás diciendo. Que Él no es un computador ya programado para algo que lo que determinó ya tiene que ocurrir. No, nuestra oración vale. Mi oración vale. Lo que yo le digo a Dios se lo tiene en cuenta. Y vemos en el caso de María. Ya Jesús le había dicho no. Y le había dado dos argumentos. No me sujeto a usted y no ha llegado mi tiempo. No. Pero María insiste y dice, vamos a meternos por el lado que Él no se puede resistir. Vamos a meternos por el lado de mostrar fe. Y todavía Él no se puede resistir. Cuando Él ve fe, el bueno está bien, sí. Y María se mete por el lado de la fe y le dice a todos los siervos, vamos a tener fe, vamos a hacer todo lo que Él nos diga. Porque cuando tú tienes fe y tú haces todo lo que Dios le diga, tú le metes el problema aunque Él no lo quería recibir. ¿No? Porque en ese momento, hasta ese instante, el problema era de los novios o de María. Parecía que María tenía algún parentesco cercano y por lo tanto a ella le competía el que se acabara el vino. Pero en el momento en que María, Él le dijo, no voy a hacer nada, y María cogió y le dijo, hagan todo lo que Él diga. ¿Sabe qué hizo ella? Ella se lavó las manos y dijo, el problema es suyo. Y Jesús quedó así con el problema. Porque eso es la fe. La fe es cuando tú dejas de cargar el problema y tú lo pones en manos de Dios. Ahora tú no puedes solucionarlo, Dios sí. Y entonces María llega y lo hace, y cuando Jesús ve fe, se derrite en ese momento y dice, no, tú sabes que yo no puedo contenerme cuando yo veo fe. Y en ese momento mira al cielo y dice, adelante en todo, salimos hoy, nos hacemos públicos. Yo me imagino esos ángeles corriendo, no, pero si faltaba una semana, no, que salimos hoy, hay una orden, alguien oró con fe, usted sabe que eso acelera absolutamente todo. Y se convirtió el agua en vino. Creo que este primer milagro trae muchísima revelación. O sea, si nosotros lo analizamos, porque ¿cuál fue la primera plaga, el primer castigo de Egipto? Que se convirtió el agua en sangre, ¿no? Ahora se está convirtiendo el agua en vino. Ahora, cuando se convierte el agua en sangre, yo creo que Dios estaba diciendo, hoy se acaba la fiesta de los egipcios. Pero cuando se convierte el agua en vino, Dios estaba diciendo, hoy arranca la fiesta de los creyentes. Y eso es lo que Dios estaba anunciando. Hoy arranca la fiesta de los creyentes. ¿Qué más nos dice el agua y el vino? Bueno, ¿qué pasa con la sangre con el pasar del tiempo? ¿Se pudre o no? Se pudre, produce enfermedad, produce peste, las cosas se empeoran. Pero ¿qué pasa con el vino con el paso del tiempo? Se pone añejo, se pone mejor. Así que yo creo que los dos, lo que nos está diciendo, el que actúa como el faraón, que a pesar de ver los milagros de Dios, no cambia su conducta, las cosas se van a poner peor. Pero el que actúa como los discípulos, que cuando ven los milagros se unen a Dios y hay un cambio en su conducta, lo mejor está por venir. Y es que quiero hablarte de la conducta. Porque la salvación viene por fe, ¿no? Que es creerle a Dios, no por obras. O sea, la salvación no es por tu conducta, es porque tú le crees a Dios. Pero cuando tú le crees a Dios, tu conducta tiene que cambiar. O sea, una persona que dice, no, yo sí creo que Jesús es real, pero no lo obedece, ¿en qué se diferencia un demonio? Porque los demonios creen en Dios. Claro, dice, creen y tiemblan. ¿Le obedecen a Dios? No.
Entonces, una persona que dice, no, es que yo soy cristiano porque yo creo en Jesús, pero no lo obedece, no, usted es un demonio. Porque a pesar que cree, sigue viviendo de una manera rebelde. Y por lo tanto, su agua fue convertida en sangre. Las cosas se van a poner peor, peor y peor. Pero cuando finalmente tú rindes tu vida y dices, yo sigo a Cristo, yo obedezco a Cristo, yo hago lo que Cristo me diga, tu agua se convierte en vino. Lo mejor está por venir. Juan 2:5 continúa la historia y dice, entonces María les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. No dijo hagan algunas cosas como suelen vivir algunos. Hagan todo. Mira, tú no estás viendo milagro porque tú eres selectivo en lo que obedeces. Porque algunos vienen a la iglesia y dicen, me encanta venir a la iglesia. Eso sí, hay unas cosas que yo jamás voy a obedecer porque no estoy de acuerdo con ellas. Tú no vas a ver milagros. No vas a ver milagros. Entonces estás en inmoralidad sexual, pero cuando se te habla de inmoralidad sexual, me encanta, esa parte yo no la obedezco. Vienes a la iglesia, pero cuando se te habla del diezmo, esa parte yo no la obedezco. Tú no vas a ver milagros en tu vida. Porque la fe requiere obedecer todo. Analiza qué es lo que no estás obedeciendo, porque es exactamente lo que está frenando tu milagro. Dice, entonces María les dijo a los sirvientes, hagan todo, díganle del lado todo. No, díganle todo. Así es más bonito, ¿no? Hagan todo lo que Jesús les diga. Allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos para las ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían 100 litros, o sea, tremenda garrafa de vino, pero bueno. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. O sea, ¿hicieron todo? Sí. No la llenaron a la mitad, hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. O sea, ellos lo hicieron tal cual como Jesús lo había dicho. No fallaron en nada, en todo lo que él decía. Pero viene una pregunta, ¿cuándo se convirtió el agua en vino? ¿En qué instante se convirtió el agua en vino? ¿Cuando llenaron las tinajas? Entonces, ¿cuándo? En el camino a llevárselo al encargado de la fiesta para que lo probara. Lo que te quiero decir es que ese era el camino que ocurren los milagros. Es en el camino que ocurren los milagros. Es en el camino que ocurren los milagros. Ahora, ¿qué camino podrías decir tú? Pues la instrucción que Dios te dio. Es obedeciendo la instrucción de Dios que tú vas a ver los milagros. Vamos a la multiplicación de los panes y los pescados. Nos dice que había una gran multitud y que solamente habían 5 panes y 2 pescados. Que la multitud eran más de 5,000 hombres sin contar mujeres. Ahora, no sé qué tan bueno tú eres para las matemáticas, pero 5 panes y 2 pescaditos no son suficientes para tanta multitud. Y entonces los discípulos que tenían hambre vinieron con el problema. Y entonces Jesús tomó el pan, los pescados, los bendijo y les dijo, repartan. Y ocurrió la multiplicación. ¿Cuándo ocurrió la multiplicación? Cuando empezaron a repartir. O sea, yo creo que cuando el Señor les entregó, o sea, lo pone en manos de Jesús, Jesús los bendice y le dice, repartan. Yo creo que ellos dijeron, esto va a estar rápido. Yo creo que esto va a estar rápido, pero salieron a repartir y resulta que, ¿cuál rápido? No se acababa. Pedazo de pan que sacaban, pescado de pan que se devolvía. Porque es en el camino que ocurren los milagros. Vienen a Jesús 10 leprosos y se presentan delante de él y las personas que tenían lepra eran excluidos del pueblo. De hecho, tenían que caminar con una campana que sonaba y decía impuro, impuro para que la gente se alejara porque eran personas que podían contagiar al resto. Así que estos a distancia empiezan a gritar, Jesús,
ten compasión de nosotros. Y en Juan 17:14 dice, al verlos les dijo, acá Jesús les está respondiendo y dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué a los sacerdotes? Porque cuando una persona estaba enferma, tenía que ir donde el sacerdote era el que le examinaba la enfermedad y el que decía qué tenía que hacer la persona. Si el sacerdote veía que era una enfermedad contagiosa, tenía que decir que quedas excluido del pueblo hasta que seas sanado o hasta que mueras. Y si la persona por alguna razón creía que estaba sano, tenía que volver donde el sacerdote, tenía que volver a revisar y era el único que podía decir, ya puedes volver a tu vida normal. Entonces, el hecho de decir, vayan y preséntense al sacerdote, es como si Dios te dijera a ti, vuelve a ir al doctor. Vuelve a ir al que diagnosticó tu enfermedad. Vuelve a ir. Ahora, muchos podrían decir que en ese momento los leprosos dijeron, no, pues lo hizo para deshacerse de nosotros, ¿o no? Porque ellos seguían leprosos. Me imagino, vayan a presentarse, se miraban entre ellos. Usted sigue con la lepra, yo sigo con la lepra, usted sigue con la lepra, y usted también sigue con la lepra, todos seguimos con la lepra. No, porque la lepra se ve. Usted sigue con la lepra. ¿Para qué vamos? Pero mira lo que nos dice la historia. Dice, resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Porque los milagros ocurren en el camino. Los milagros ocurren en el camino. ¿Qué camino? La obediencia. Obedecer lo que Jesús te dijo. No esperes a ver el milagro si no estás siguiendo la instrucción. No esperes ver el milagro si no estás siguiendo la ruta que Dios te dio. No esperes ver el milagro si no estás siguiendo el camino, porque el camino es Jesús y se camina obedeciendo su instrucción. Lastimosamente hay varios que cuando el Señor les muestra la tinaja y dice, tomen un poco y llévenle al encargado de la fiesta, al ver agua dicen, no, yo no voy a llevar agua. Agua hay por montones. Yo no voy a llevar. Hay varios que cuando el Señor les dice, salgan a repartir los panes y los pescados, dicen, no, se van a acabar. No hay una multiplicación, no. Hay varios que cuando el Señor les dice, preséntate ante el sacerdote, dicen, ¿para qué voy a volver al doctor si yo todavía veo enfermedad? No lo voy a hacer. No. Y por eso se están perdiendo el milagro. Porque dicen, primero veo, luego creo. Y el Señor te dice, la fe es contraria. Primero crees, luego verás. La fe es creer lo que no ves. La recompensa es ver en lo que creíste. Pero primero necesitas creer, después podrás ver. Los milagros ocurren cuando obedecemos la instrucción que Dios nos dio. No esperes ver milagros para obedecer. Obedece y verás milagros. Ahora Juan capítulo 2 versículo 9 dice, el encargado, me voy a volver un poquito porque siento que el Espíritu Santo de Dios me está guiando hacia allá. Hay varios que Dios les ha dado una instrucción para poder ver el milagro. Pero cuando están arrancando en la instrucción y no en el milagro, abandonan la instrucción. Y mientras que ocurra eso, tú no vas a ver un milagro en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas. La obediencia tiene que ser consistente, o si no, no hay fe. Y la obediencia tiene que ser un permanente en tu vida para poder ver los milagros de Dios. Juan 2:9 dice, el encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió. ¿Cómo se va a sorprender el doctor cuando tú te presentes? Porque no sabía de dónde había salido ese vino, pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio. Mira, los que obedecemos sabemos cómo ocurrió el milagro, los que ven el milagro no entienden cómo ocurrió. Los que obedecemos conocemos la explicación porque conocemos al autor del milagro. Los que solamente ven el milagro le buscan una explicación.
A lo que me refiero es que cuando tú llegues con la sanidad delante del doctor, él buscará una explicación y no la encontrará. Tú ni siquiera vas a necesitar buscar una explicación porque tú conoces al autor del milagro. Juan 2:10 dice, y le dijo, o sea, el encargado de la fiesta le dijo al novio, siempre se sirve primero el mejor vino. Y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Y el encargado del banquete fue sincero con respecto a algo. Fue sincero con respecto a la forma en que vive una persona sin Dios. Porque una persona que vive sin Dios, la mejor parte de su vida es el inicio de su vida, la peor parte de su vida es el final de su vida. Porque al principio de su vida es derroche, pasémosla rico. El joven piensa que va a ser joven para toda la vida. Entonces no importa pecar, no importa probar, no importa nada de eso porque juran que van a ser jóvenes toda la vida. Es algo que ustedes los mayores ya saben con respecto a nosotros los jóvenes. Pero entonces viven la vida así, un derroche, hasta que llegan a una adultez y empiezan a pagar todas las cuentas. Entonces ya lo que sigue de ahí para adelante es tomar el peor vino. Y cada vez es un vino más amargo. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces acá el encargado del vino dijo, el orden natural de la vida es que al principio se pasa bueno y después se pasa amargo. Pero acá Dios a través de este milagro estaba diciendo, no conmigo. Conmigo cada vez las cosas se van a poner mejor. El Señor está diciendo, conmigo tú no mirarás a tu pasado y verás lo mejor parte de tu vida. Conmigo tú no mirarás con nostalgia tu pasado, mirarás con esperanza tu futuro. Porque sabes que tu pasado fue bueno, pero tu futuro será mejor. Dios quiere que sepas que todo lo que tú alcanzas con Él supera lo que alcanzaste sin Él. Dios quiere que sepa que lo que tú alcanzaste sin Dios no se compara a lo que alcanzarás ahora con Dios. Dios quiere que sepa que lo que tú has visto sin Él no se compara a lo que verás con Él. Con Dios lo mejor está por venir. Mira las glorias pasadas, porque viene una gloria mayor. Mira los milagros pasados, porque viene un milagro mayor. Porque con Dios lo que sigue siempre supera lo anterior. Él es el Dios que va de gloria en gloria. Él es el Dios que va de gloria en gloria. Mira, hay veces en que a mí me llega el pensamiento, te estoy hablando yo, Pedro, tu pastor, y el pensamiento de ¿qué si la mejor parte de Full Life ya pasó? ¿Qué si deja el Señor de enviar nuevas personas? ¿Qué si la mayor provisión económica que hemos tenido es la del pasado? ¿Qué si lo mejor de Full Life ya pasó? Y a veces me llega ese miedo. ¿Hay alguien acá que de pronto se pueda sentir identificado con su vida? De mirar al pasado y decir, yo creo que la mayor cantidad de lo que voy a tener ya ocurrió y me da temor de que ahora simplemente siga como las migajas. Y el Señor me hablaba y me decía, Pedro, tu pensamiento es imposible si tú me sigues. Porque yo soy el Dios que voy de gloria en gloria. Eso quiere decir que si tú me sigues, tú irás de gloria en gloria. Es imposible que la mejor parte de tu vida esté en tu pasado si tú me estás siguiendo. El tema es si lo dejas de seguir. Y cuando el diablo trae a mi vida ese pensamiento de que la mejor parte de lo que he vivido con Dios está en el pasado, ¿sabes qué hace eso? Eso, si yo lo creo, ¿no? Me convierte
de conquistador a un mantenedor. De alguien que está multiplicando a alguien que simplemente está haciendo mantenimiento. Porque si yo no creo que Dios me va a dar más en el futuro, sino que lo que Dios me dio ya fue, yo no voy a seguir conquistando, sino voy a empezar a mantener. Y en la Biblia, mantener es infidelidad. Multiplicar es fidelidad. En la parábola de los talentos nos dice que Dios le repartió a 3. A uno le dio 1,000, a otro le dio 2,000 y a otro le dio 5,000. Nos dice que el de 5,000 multiplicó y obtuvo otros 5,000 y Dios dijo, bien hecho, bueno siervo y fiel, ahora te voy a dar más. El de 2,000 produjo otras 2,000 y el Señor dijo, muy bien hecho, siervo bueno y fiel, ahora te daré más. Pero el de 1,000, él no perdió, él mantuvo. Por miedo, dice que por miedo mantuvo. Porque tú no puedes seguir la fe y seguir al miedo al mismo tiempo, son contrarios. O tú sigues a Dios o tú sigues al faraón. O tú crees las promesas de Dios o tú crees las amenazas de Satanás. Entonces nos dice que el de las 1,000 creyó las amenazas. ¿Qué tal que lo pierda? Entonces lo que él hizo fue mantener. Y cuando él trajo, el Señor no le dijo, bien hecho, no las perdiste. No, le dijo, siervo malvado y perezoso. Y como no fuiste fiel, hasta lo poco se te va a quitar y se le va a entregar a otro. Dios jamás le va a confiar lo de él a alguien que ya se le acabó la fe y ahora sigue el miedo. Dios jamás le va a confiar lo de él a alguien que se le acabó la fe y ahora sigue el miedo. Entonces, cuando yo recibo esos pensamientos de que la mejor parte de Full Life ya pasó, está en el pasado y no en el futuro, esos pensamientos quieren llevarme a mí a no buscar nuevas propiedades, a no abrir nuevas sedes, a no levantar nuevos predicadores y nuevos líderes, a no contratar nuevos empleados. Porque tú con lo que tienes no vas a salir a gastar más o no, sino que tú te encoges. Pero resulta que el Señor me ha dicho a mí, Pedro, hay una visión y la visión es que ustedes van a abrir varias sedes en el sur de la Florida. Pedro, hay una visión y la visión es que van a ampliar este templo porque ya no caben y voy a seguir enviando personas. Pedro, tienes que seguir la visión. Entonces, el pensamiento de la mejor parte está en el pasado no es de Dios, ¿es de quién? Del diablo. Para frenarme y que yo deje de seguir a Dios hacia la siguiente gloria. Pero, o sea, piénsalo así de esta manera. Yo estoy acá en una gloria. Y el Señor nunca se queda en una gloria pasada. Tú tienes que entender que si tú te quedaste en un lugar donde Dios estuvo y ya no está, Él no va a volver. Porque Dios espera que tú te muevas con Él. Entonces Dios me ha mostrado sus glorias, como te las ha mostrado a ti. Al bendecir tu matrimonio, al bendecir tu negocio, al sacarte del alcohol, de las drogas, al sanarte. Pero el Señor dice, ya ocurrió, ya se celebró, sí, vamos a lo siguiente. A lo que me refiero es que el Señor no se quedó convirtiendo el agua en vino. Él no puso una venta de vino. Ese milagro ocurrió una vez. Él dijo, vamos a algo mayor. Y siempre algo mayor, 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 hasta que llegó al mayor milagro, que fue morir y resucitar. ¿Entiendes? O sea, porque seamos sinceros, ¿qué es mayor, resucitar a un muerto o resucitarte a ti mismo estando muerto? O sea, de ahí para arriba, ¿qué sigue? ¿O no? Entonces él llega y dice, ya viste la gloria, pero nos vamos a quedar acá, porque este caminar es de fe. Aquí que no te acomodes, vamos por una gloria futura. Entonces tú vas a una nueva gloria futura y la disfrutas y la conquistas. Entonces llega él y te dice, ahora vamos a una nueva gloria futura. Y empieza el diablo, pero ya no va a haber más provisión. Pero la mejor parte suya ya está en el pasado. O sea, no crea que las cosas van a mejorar. ¿Qué haces tú? Te devuelves a una gloria pasada. Dios no decidió que la mejor parte de tu vida está en el pasado. Lo decidiste tú cuando dejaste de seguirlo a Él y empezaste a seguir
tus propios miedos. Tú no puedes seguir tus miedos, porque tú eres un hombre de fe. Fuiste llamado a ser un hombre de fe. Dios no te llamó a mantener, Dios te llamó a conquistar más y seguir multiplicando. Tus miedos te quieren mantengamos. Dios te quiere conquistemos. Hasta el último día de tu vida, tú tienes que estar conquistando cosas para Dios. O dejaste de seguir a Dios. Ahora, todo lo de Dios arranca con una palabra que tú crees, todo lo del diablo arranca con una palabra que tú crees. A la larga, lo que determina dónde llegas es la palabra que estás creyendo. Lo quiero volver a repetir porque salió chévere, ¿sí o no? Todo lo de Dios arranca con una palabra que tú crees, todo lo del diablo arranca con una palabra que tú crees. Así que lo que determina lo que conquistas o lo que no conquistas está determinado por aquello que tú crees y no crees. ¿Estamos o no estamos? Una palabra de Dios que tú no crees no produce nada. Una palabra del diablo que tú no crees no produce nada. Una palabra de Dios que tú crees produce conquistas. Una palabra del diablo que tú crees produce derrotas. Todo arranca con una palabra que tú crees. Así que la pregunta es, ¿qué palabra estás creyendo? Entonces el diablo te va a decir la mejor parte de tu vida está en el pasado. La Biblia te dice es de necios pensar que la mejor parte de tu vida está en el pasado. Eso dice la Biblia, es de necios, es un pensamiento necio, 100% demoníaco. Pero para todo lo que el diablo dice, tú debes tener una respuesta de Dios. Igual como Jesús lo hizo en el desierto, cuando el diablo le dice, convierte las piedras en pan, y él en ese momento saca su versículo bíblico. Es como, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú te das cuenta que siempre él sacaba un versículo con el cual él anulaba la mentira. Porque eso es así. Si a ti alguien te viene a mentir y tú conoces la verdad, y esa persona, no, de verdad, es que lo que pasa, César, es que y tú conoces la verdad, ¿tú cómo callas al mentiroso? Cuando le muestras la verdad o no. Alguien viene a mentirte a ti y te está insistiendo, tratando de convencer, y de pronto llega usted y dice, ya sé la verdad es esta. ¿Qué puede hacer el mentiroso? Nada. Entonces, para toda mentira del diablo, tú tienes que tener una verdad lista. Y por eso es tan importante uno saber Biblia. Entonces, te voy a dar un versículo que es el que yo siempre recuerdo cuando el diablo me viene a decir que la mejor parte de mi vida está en el pasado. Porque a mí una vez Dios me dijo, Pedro, si tú me creyeras que toda la provisión, cuando estoy hablando de provisión, estoy hablando de unción, estoy hablando de recursos, estoy hablando de influencia, que son las tres provisiones que Dios da para su obra. Dice, si tú creyeras que toda la provisión que yo te doy va a ir en aumento, ¿qué harías? Señor, no dejaría de conquistar. Ok, no dejes de conquistar. Entonces, ¿cuál es la palabra que tenemos que aprender? Proverbios 4, si me lo pones en pantalla. Proverbios 4, 18. Nos dice esto, nos dice, la senda de los justos se asemeja a los primeros árboles de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Entonces dice, la senda de los, diga justos. La senda es el caminar de los justos. ¿Quién es el justo? Dice que el justo es el que vive por fe. O sea, es la fe lo que usted lo justifica. ¿Entiende cuál es el requerimiento? Fe. Entonces dice, el camino de los que tienen fe se asemeja al primer rayo de luz de la mañana. Digamos que amanece a las 6 de la mañana. Ese primer rayo de luz, cuando usted empieza a creerle a Dios, aparece en la oscuridad que era su vida, aparece un rayo de luz. Usted lo ve, otros lo ven, pero es un poquito de luz. Uno todavía, el primer rayo de luz, usted todavía necesita una luz, extra o no. Pero dice, pero no se queda ahí. Va a ir en aumento, como va en aumento el sol, hasta que el día llegue a su plenitud. Y acaba la promesa de Dios. Dice, tu vida va a seguir brillando cada vez más y va a ir en aumento hasta el día que yo te llame a mi presencia. ¿Cuándo hay más luz? ¿A las 6 de la mañana o al mediodía?
¿Cuándo hace más calor? ¿A las 6 de la mañana o al mediodía? Entonces el Señor te dice, mira el brillo pasado porque vendrá un brillo mayor. Mira el calor pasado porque vendrá un calor mayor. Si sigues siendo justo. Si sigues caminando por fe. Esa es la promesa de Dios, que si yo le sigo creyendo, no hay manera de que el brillo pasado supere el brillo futuro. No hay manera que el calor pasado supere el calor futuro. La mejor parte de tu vida está por venir si tú le sigues creyendo a Dios. Dios te va a llevar hasta donde tú le creas. Yo quiero que mires el estado actual de tu vida. Quiero que lo analices, la honra que Dios te ha dado, la bendición que Dios te ha dado, la prosperidad que Dios te ha dado. En todas las 5 áreas de tu vida. Míralas, 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 míralas. Y dile a ese estado de tu vida, háblale de ese momento y dile, estoy de paso. Estoy agradecido, pero estoy de paso, porque voy para algo mejor. Ponte de pie. Quiero que te hagas ahí. Si es esa marca, y quiero que mires hacia allá. ¿Ok? Eso representa tu vida actual. No sé si felicitarlos por los obedientes o traerles muñequitos la próxima semana para que entiendan. Pon atención. ¿Tú sabes la palabra Jeremías 29:11? ¿Tú la sabes? Sí, porque tengo, sí, yo sé, Ponla en pantalla. es mi promesa. La palabra Jeremías 29:11, ponla en las pantallas. Listo. Léela ahí. Duro, duro. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Bueno, pon atención. ¿Ok? Porque yo conozco los planes que tengo para Ricardo, afirma el Señor. Él no dice, porque a mí se me ocurrirá algo. Él no te dice, fresco, algo va a salir, algo se me va a ocurrir. Él ni siquiera dice, yo me imagino. ¿El qué te dice? Yo conozco. Yo conozco los planes que tengo para ti. Dice, yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Él habla de futuro, él no habla de pasado. Él no dice, Ricardo, yo conocí los planes que tenía para ti en el pasado. Él no es el Dios que habla del pasado, Él es el Dios que habla del futuro. Él no es el Dios que se deleita en tu pasado, Él es el Dios que se deleita en tu futuro. ¿Lo entiendes? El diablo te tiene mirando a tu pasado, causándote temor, paralizándote, causándote miedo, haciéndote creer que tu oración no está siendo escuchada, que tú ya llegaste a un tope y de ahí en adelante te vas a marchitar. Y te tiene encerrado. Y Dios te está volteando y te está diciendo, Ricardo, yo conozco los planes que tengo de tu futuro. Son planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Lo mejor está por venir. Deja de creerle a ese mentiroso y empiézame a creer a mí.
La historia del milagro termina en Juan 2:11 diciendo, Jesús hizo esta primera, diga primera. Es simplemente la primera, vienen más. ¿Lo entiendes? Jesús hizo esta primera, o sea, si hizo 10 plagas, ¿qué te hace pensar que solamente va a ser un milagro? O sea, ¿tú crees que Él piensa más en castigos que en milagros? ¿No es cierto que no, Cris? Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea, así empezó a mostrar el gran poder, empezó. Los milagros que has visto en tu pasado son apenas el comienzo de Él mostrando su gran poder. Dice, y sus discípulos creyeron en Él. ¿Quiénes fueron los primeros que tuvieron que creer? Sus discípulos. Siempre el Señor va a arrancar con la cabeza para llenar de fe el cuerpo. ¿Dónde están los hombres? Pónganse de pie los hombres. Ivancho, lo que tú no creas, no esperes que tu esposa y tus hijos lo crean. Porque si tú eres uno de los apóstoles y no crees, ¿qué se puede esperar de los seguidores? ¿Lo entiendes? Yo quiero decirle a todos los hombres que lo que tú no creas, no esperes que tu familia lo crea. Lo que tú no vivas, no esperes que tu familia lo viva. El Señor primero lidió con los que iban a recibir el liderazgo, la responsabilidad, la carga. Hizo ese primer milagro para que cada uno de ellos entendieran, yo te elegí a ti para ser de los pioneros, para ser de los de autoridad. Perdón, pero yo tengo que trabajar tu fe. Porque hasta donde tú creas va a determinar hasta donde ellos creen. ¿Entiendes cómo funciona? El Señor primero tuvo que lidiar con la falta de fe de los que iban a liderar. Ahora, quiero que tomes asiento. ¿Quiénes quieren ver milagros? No, vuelvo a preguntar. ¿Quiénes quieren ver milagros? ¿Quiénes quieren ver problemas? ¿Cómo Dios va a poder hacer un milagro si no hay un problema? ¿Entiendes? ¿Quiénes quieren ver a Dios resucitar muertos? ¿Quién está dispuesto a morirse para que los demás veamos? ¿Quién quiere ver a Dios sanar enfermos? Bueno, voluntarios para enfermarse para que los demás veamos. Ese es nuestro problema, ¿no? Nuestro problema es que queremos ver los milagros, pero no queremos ver los problemas que Dios va a solucionar con los milagros. O sea, queremos que Dios abra el mar en dos, pero no queremos que nos persiga un faraón. Dios viene anunciando fuertemente que Full Life va a ser una iglesia reconocida por ser un lugar donde Dios sana a los enfermos de cáncer, de enfermedades terminales, enfermedades que no tienen cura. Y todos nosotros cuando nos lo anunciamos dijimos, sí. Y la semana pasada, en octubre, recibimos una noticia fuerte que nos desanimó, que fue que uno de nuestros líderes le encontraron cáncer. Lucho, pasa al frente, por favor. Hasta acá. Bueno, pasa tú con él también para que me ayudes acá a controlarlo. Sabes que él no se puede dejar sin supervisión. Amén. Y entonces en octubre le encontraron un diagnóstico de cáncer y empezamos a orar, ¿no? Y entonces en las noches del Espíritu Santo oramos por él. Cuando salió aceite, lo ungimos con ese mismo aceite que salió, o sea, que el Espíritu Santo Dios hizo brotar aceite y lo ungimos. Pero en adelante empezó a ir a doctores y cada diagnóstico era peor, 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 peor.
Entonces, cuando van a mirar el cáncer era de categoría 6, o sea, bastante agresivo. Y cuando empiezan a mirar, empiezan a hacer biopsia, empiezan todo eso, le encuentran y dicen, no, mira, y tiene metástasis. En otras palabras, lo que nos están diciendo es, le quedan meses de vida. Y entonces, este jueves, él tenía una cita al doctor, al oncólogo, y entonces el liderazgo de la iglesia decidió ir a la casa de ellos a orar y clamar. Vuelvo y te lo digo, nosotros no tenemos que hacer el milagro, Dios es el que lo hace. Amén. Nosotros tenemos que pedir el milagro para que Dios nos lo entregue. Y entonces nos reunimos en la casa de Luis y Donelia, llevamos guitarras, empezamos a alabar a Dios, ungimos a Lucho con aceite, declaramos una sanidad, dejamos saber a Dios lo que queríamos. Señor, queremos que mañana que vaya al doctor lo encuentren completamente sano. Amén. Y cuando nos reuníamos a orar, Dios nos decía, estoy contento de lo que está ocurriendo en el liderazgo. Porque los saqué de la comodidad y los estoy llevando a buscar milagros. A seguir la palabra que les di. A como Moisés, no quedarse orando, sino ir a abrir los mares en dos. Amén. Y al siguiente día Lucho tenía el examen a las 9 de la mañana. Oiga, y avanzó el día y Lucho no llamaba, ¿no? Y además que él es bien intenso en el chat de líderes. Gloria Y a nada. Dios. Y hasta mi esposa me llama y me dice, mi amor, Lucho no aparece. Entonces ya eran como las 4 de la tarde, yo lo llamo. Y ¿puedo ser sincero o no? Yo hice como las reinas. Yo tenía un discurso si ganábamos y teníamos un discurso si perdíamos. Qué falta de fe la de uno, ¿no? Pero bueno. Sinceridad. Yo prefiero decir la verdad, aunque no te agrade a ti, que decir una mentira y desagradar a Dios, ¿sí o no? Entonces, Dios ya me perdonó. Lucho no. Pero sí. Y lo llamo. Y Lucho arranca con esa emoción. Pastor, acabo de salir, Dios hizo el milagro, Dios hizo el milagro. Tenemos las imágenes de Lucho con el milagro. Uy, Dios mío. Entonces, resulta que, mírenlo ahí, nos llamaron del Cleveland Clinic a decir que teníamos que ir a recogerlo porque le iban a arrestar. Empezó a tirar hojas, se quería meter a bautizarse él mismo. No, usted se ríe, pero ¿es verdad o no es verdad? Usted no sabe lo que es lidiar con Lucho. Y entonces Lucho me llama y me dice emocionado, me cuenta. Y yo le digo, ¿y por qué no has dicho nada en el liderazgo? Y dice, no, porque no le quería primero contar a usted. Entonces yo, no, pues ven y le escribimos. Entonces yo empecé, amados líderes, Lucho ya salió. Y aposta me quedaba hablando con él un tranquilo. Necesita de todos nosotros. Y me quedaba hablando con él un tranquilo. Su familia nos necesita ahora más que nunca. Entonces él les dejaba así con una pausa bien tremenda. Nosotros éramos toteados de la risa. No me miren mal, que también él lo estaba disfrutando. Porque el Señor sanó a Lucho. Amén. Pues Lucho, te habían dicho que tenías metástasis. ¿Qué encontraron en tus huesos? Hace 4 meses, como el pastor hablaba, hubo un camino que pasar con síntomas graves, pero yo me enfoqué en la promesa y en la palabra, como dice el pastor ahora, en que con una sola palabra tuya bastará para sanarme, con esa fe del centurión. Pasaron 4 meses y en el camino, como decía el pastor, a la clínica, de hecho hay un video grabado, esperamos, nos sentamos con el oncólogo y yo hace 4 meses, cuando empezó la enfermedad, que se anunciaba muerte y metástasis, porque metástasis como médico le dijo que es igual a muerte, en ese momento Dios me enseñó una imagen blanca donde me decía, yo voy a limpiar tus huesos. Ese día, como dice el pastor el 9, en el camino del carro hacia la clínica, yo fui en la búsqueda de mi milagro porque hubo un proceso que estaba pasando. Cuando el doctor me ve, me dice, mira, aquí llegaron los resultados. Y cuando yo veo, el mismo doctor me enseñó esa foto blanca sin metástasis. Aleluya, gloria a Dios. Pero ahí no termina. Cuenta lo que pasó con el examen de sangre. Como Dios
tú le pides un milagro, pero Él no te da uno, te da varios. Ese día me dio 4 milagros. Pero después de la metástasis, el doctor me dice, bueno, y aún hay más. Y yo me enfoqué solo en la metástasis, pero me dice, aún hay más. Y yo, ¿qué pasó, doctor? Ese día que fui, hace 4 meses, antes, me sacaron la sangre y analizaron mi sangre genéticamente. Les digo que mi familia, mi abuelo murió de cáncer de próstata, mi bisabuelo murió de cáncer de próstata, mi primo murió de cáncer de próstata. En mis genes había cáncer de próstata. Cuando él me enseña el resultado, me dice, mira, salió negativo para todo tipo de genes de cáncer en tu cuerpo. O sea que Dios no solamente limpió a Lucho, sino sus generaciones futuras. Amén. Mira, Él es el Dios que no está pensando en ti solamente, está pensando en tus generaciones futuras. Ese día entonces también volvimos a hacer otra reunión, pero esta vez en mi casa, donde ya no era para pedirle a Dios, era para celebrar lo que Dios había hecho. Estuvimos alabando, adorando a Dios. Lucho insistió que se tenía que volver a bautizar para que no lo hiciera en la fuente del hospital ni nada de eso. Entonces lo hicimos ahí en mi casa. Porque el bautizo lo que significa es que tú has dejado atrás una muerte en Cristo Jesús y tienes una nueva vida. Y se estaba simbolizando ahí a través de ese bautizo que ya la muerte no podía tocar a Lucho porque ya la había superado. Pero parte de lo que ocurrió en esos días es que el miércoles, y eso significó mucho para mí, Dios me mostró una imagen, una visión de una llave. Y en una llave de cobre cabría algo. Y me mostró cómo Lucho sería usada como esa llave, y Onelia contó que Dios ya le había hablado de esa llave. Y era, yo he usado a este primer milagro para que todos como iglesias entren en los milagros. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.